Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Buenas Buenas tardes, Juan Carlos, tardes, ¿cómo le va? Carlos. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy Carlos, Juan bien, Carlos. gracias. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Juan Carlos. Qué bueno, me alegra. Espero que hayan podido descansar bien este fin de semana y, y que hayan celebrado poco ayer lo que si ganaron o perdieron. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el ejercicio. Por lo tanto, yo creo que la preparación para lo de la semana de hoy la vamos a hacer el día miércoles, ¿ya? Para pues terminar el ejercicio. Juan Carlos, Entonces, dependiendo pues de si terminamos ahorita o no. Yo creería que sí alcanzamos. Dime. bueno, la preparación que tendríamos que presentar el miércoles sería la del módulo E o del nuevo módulo. No, la de esta semana. Ahorita deberíamos estar inicio de las columnas, ¿no? Ok. Es que tampoco presentamos desde la semana anterior, por eso. Ah, no, siempre es el de la semana, ¿no? ¿Listo? Ya. Listo. Entonces, la clase anterior nos quedamos en la parte del diseño de un elemento de viga acortante, ¿sí? Y pues habíamos adelantado un poco lo que era, ya habíamos calculado lo que era la capacidad de la sección, los esfuerzos, y habíamos ya calculado lo que era el factor de teta y beta para usar en las ecuaciones de capacidad, ¿no? Entonces teníamos ese elemento ahí. Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Déjenme mirar, creo que, sí, tengo un problema aquí de la conexión. Listo, ahora sí. ¿Me confirman cuando vean la pantalla del iPad? ¿Listo? Sí, ahí se ve. Sí, ya se ve. Listo, genial. Entonces, estábamos en este punto y recuerden que vamos a ir siguiendo pues lo que sería el esquema que habíamos tenido, que habíamos visto del flujo de diagrama para el cálculo de estas magnitudes, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado teta y beta. Entonces, de ahí lo que nos toca es calcular las capacidades. Entonces, tómenle un screenshot o ténganlo por ahí a la mano, que este va a ser prácticamente el diagrama de flujo con el cual pues vamos a ir trabajando en el diseño pues de estos elementos, ¿no? Entonces, volviendo a la configuración, ya habíamos resuelto que teta es 30.8 y beta es 2.5, ¿no? Entonces, ahora sí, nos vamos al cálculo de la capacidad de los elementos B sub R, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo eso, voy a determinar algunas cosas, ¿no? Entonces, primero, recuerden, yo tengo que darme cuenta, ¿sí? Si necesito o no estribos, ¿no? Entonces yo voy a ver el requerimiento. Aquí creo que voy a hacer más grande esto, por aquí más o menos. El requerimiento de estribos. ¿Listo? Entonces, en esta parte, lo que nosotros debemos calcular es, bueno, o debemos mirar o chequear es si el cortante último es mayor o igual a 0.50 veces phi b sub c, ¿no? Phi b sub c. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos el valor del cortante último y ahora vamos a calcular, pues, cuánto sería phi b sub c, ¿no? Entonces, para la ecuación, tenemos que el valor de phi b sub c, o podríamos también decir que el cortante último entre phi, bueno, realmente no importa, hagámoslo así, el valor de phi b sub c va a tener que cumplir con unas condiciones. Entonces, habíamos visto cuando estábamos haciendo el análisis o la parte de la teoría, habíamos visto que la ecuación de phi b sub c era 0.0
o mejor dicho, 0.265 por beta por raíz de F'(c), eso en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, para unidades del sistema inglés, esa misma ecuación cambia y más que todo por los requerimientos, pues va a ser 0.00316 por beta 1, porque todo lo estábamos trabajando en el sistema inglés, ¿no es verdad? Sí. Entonces, sería por beta, por la raíz de F'(c), por B sub B, por D sub B, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación. Y pues aquí nosotros tendríamos que ingresar los esfuerzos en KSI y las distancias en pulgadas. ¿Listo? Entonces, haciendo ese análisis, yo tendría que B sub C es igual a 0.0316 por beta, que dijimos que era 2.5, por la raíz de F'(c), que habíamos dicho para este ejemplo que era 4.5 KSI, por B sub B, que habíamos dicho que era 18 pulgadas, ¿sí? Y por D sub B, que habíamos encontrado que era 34.6. ¿Me confirman eso? Que yo me acuerdo que al final hicimos algunos cambios. D sub B si era 34.6, sí, ¿no? Sí, sí era eso. Listo. Entonces, pues hacemos las operaciones. 0.0316 por 2.5 por la 20.5 por 18 y por 34.6. Entonces, B sub C me da 104.37 y en este caso sería kips. ¿Confirma? ¿Confirmen? Sí, sí, sale eso. Ya, perfecto. Entonces, hacemos el chequeo. Entonces, nosotros dijimos que B sub U era 203 kips, 203.4 kips, y eso tiene que ser menor o igual a 0.5 veces el phi de cortante, que dijimos que era 0.90, cuando estábamos viendo las tablas, ¿no? Por 104.37 kips, ¿sí? Entonces, claramente, ya nos damos cuenta que, bueno, esto me da 203.4 kips, es mayor, de hecho es mucho mayor que 46.97 kips que da esa operación. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la estructura está mal? ¿Qué opinan? ¿Qué quiere decir eso? Solo que hay que poner estribos. Exacto. Entonces, se requieren estribos por cortante. Eso es lo único que quiere decir. Ahora, cualquier sección que tenga menos de 46.97 kips, pues en teoría no necesito colocar estribos y solamente debería poner estribos con la separación máxima que permite el código, ¿no? Nada más. ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo voy a chequear con los momentos y cortantes cada décimo de la luz y voy verificando este valor. Entonces, es parte de la hoja de cálculo que yo debería hacer para el diseño. ¿Listo? Entonces, como sí necesito estribos, pues ahora sí hago otro chequeo que es súper importante, ¿no? Entonces, este chequeo es el chequeo de la capacidad máxima de cortante. A ver, ¿cómo le habíamos puesto acá? Habíamos dicho que se llamaba, hablamos de la separación y por acá se me perdió, pero sí lo hablamos. Resistencia cortante, por acá dijimos, me olvidé cómo es que le pusimos.
¿O no lo vimos? Sí. No me digan que no lo chequeamos. La separación máxima. Mm. Bueno. Yo estaba, no pusimos el cortante nominal máximo. Estoy seguro que en algún lado lo vimos, ¿no? El cortante nominal máximo de la sección. Recuerdo que hasta hablamos de que tocaba cambiar las dimensiones. De hecho, Lucy me comentó, me decía que tocábamos cambiar el peralte. ¿Te acuerdas, Lucy? No me acuerdo en qué clase fue que lo No, vimos. pero- el Farid lo había dicho, pero fue, ya le veo en qué fecha fue. Sí, vimos, está antes del ejemplo. Antecito del ejemplo. Ajá, sí. Antes del ejemplo. No sé, creo que se me perdió o se me borró. No sé qué pasaría. Ah, claro, fue el día de... Claro, ya. Listo. Entonces, por acá arriba, ¿no? Entonces, ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, yo quería ver es el nombre que le puse, ya. Chequeo de cortante máximo de capacidad. Ya. Voy a copiar esto, aprovechando que tengo un cuaderno electrónico. Y ese mismo título le voy a poner acá. Ya. Entonces, el chequeo del cortante máximo de capacidad, no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Entonces, yo les había dado la ecuación que ese chequeo debía ser phi igual a 0.25 por F'C por, por F'C por B sub B y por B sub B, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿sí? Nosotros vamos a hacer ese chequeo considerando pues los valores que me pide la sección. Entonces, ese chequeo esas unidades estaban en PSI pulgadas o realmente pues si ustedes se dan cuenta es un esfuerzo por un área, ¿no? Entonces yo tengo que el cortante B sub n máximo va a ser igual a 0.25. Y de hecho podríamos poner phi B sub n máximo, va a ser igual a 0.90 por 0.25 veces el F'C, que es 4.5 KSI, por B sub B, que es 18 pulgadas, por D sub B, que es 34.6 pulgadas. Entonces, phi B sub n máximo va a ser igual a, multiplicamos 0.90 por 0.25, por 4.5 por 18 por 34.6. Y eso me da 630.59 kips. ¿Listo? Entonces, mi cortante B sub U, que es 203.4 kips, es menor, lo voy a poner en verde porque a la larga está bien, que 630.59 kips. Y esto lo único que quiere decirme es que la sección transversal puede reforzarse con estribos. Entonces, listo, ya tengo prácticamente otra vez pues ese chequeo. ¿Eso lo hicimos al inicio o es que me estoy olvidando? Creo que ya lo habíamos hecho, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy olvidando? Sí, sí lo hicimos. ¿Sí? ¿Sí lo hicimos? Sí, ya lo habíamos hecho. Me estoy olvidando. Bueno.
Listo. ¿Qué más entonces nos falta? Claro, esto es el primer paso que está en el diagrama, ¿no? Entonces, ya que tengo B sub C, ya puedo aplicar lo que sería calcular la capacidad nominal. Entonces, para eso tengo que calcular, pues, B sub S, ¿no? Entonces, recuerden que yo tengo cálculo aquí, el cálculo de B sub S, que es la capacidad que le vamos a dar al acero, ¿no? Entonces, para calcular B sub S, yo voy a tener lo siguiente. Yo sé que B sub N es la capacidad nominal, ¿sí? Phi B sub N tiene que ser igual a phi por factor de B sub C más B sub S. Porque no tengo nada de preesfuerzo, ¿sí o no? Entonces, de esta ecuación voy a despejar y yo tengo que B sub S, entonces me quedaría, teniendo en cuenta que esto es B sub U, phi B sub N tiene que ser a lo mucho igual a B sub U. Entonces yo tengo que esto es B sub U entre phi, ¿sí? Menos B sub C, que sería el despeje, ¿no? De la ecuación. Entonces, ¿yo cuánto necesito? Pues de B sub S tendría B sub U, que dijimos que es 203.4 kips, sobre 0.90, menos B sub C, que dijimos que era 104.37. Entonces, B sub S será 203.4 entre 0.9 menos 104.37 sería 121.63 kilos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tiene que soportar o lo que debería soportar el acero, ¿no? En todo caso, pues, con los estribos, ¿ya? Entonces, de aquí, pues, yo sé algunas cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que la ecuación de B sub S es igual a lo que habíamos copiado antes, ¿no? El área de cortante por F sub Y por D sub B por la cotangente de teta más la cotangente de alfa por el seno de alfa, y todo esto dividido entre la separación de los estribos S, ¿no? Entonces, en este caso, pues, a mí lo que me interesa es definir algunas cosas, ¿no? ¿Cuántos estribos voy a colocar en mi sección? ¿Cuántas ramas de estribos voy a colocar en mi sección? Y más que todo, ¿cuáles son los ángulos que voy a tener, pues, para el análisis, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que alfa es el ángulo de los estribos respecto a la longitud de la viga, en este caso, y entonces vamos a tomar estribos a 90 grados, ¿sí? Que es lo normal. Nosotros tradicionalmente usamos estribos a 90 grados respecto al eje longitudinal, ¿no? Entonces, aquí seno de 90 es 1, ¿no es verdad? Seno de 90 es 1. Y la cotangente de alfa sería la cotangente de prácticamente 0 sobre 1, que sería el seno sobre el coseno de 90, ¿no? A ver, el coseno sobre el seno de 90. O sea, este es 1 y este tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? O calculen el 1 sobre tangente, ¿no? Tangente. Sí, Sí, sale 0. Ya, sale, debería tender a 0, ¿no? Tender a 0, ser supremamente pequeño, porque ahí genera una indeterminación, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros tendríamos que el S, yo voy a despejar este valor de S aquí. Y pues la separación de los estribos no es nada más que el área del cortante. Y aquí me voy a volver a mi esquema y voy a mirar los estribos que me dice el ejercicio, aunque eso yo lo puedo definir, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, recuerden que cuando yo tengo aplicado un cortante, voy a decir que tengo aquí un valor del cortante aplicado, un valor de un cortante B sub U aplicado en mi viga. Yo tengo que plantear un plano perpendicular al cortante y que en esto se refiere a este plano que está aquí, prácticamente, ¿no? Y voy a mirar cuántos cortes tengo en mi estribo de la sección. Entonces, aquí se nota claramente que tengo un corte y un corte, lo que quiere decir que el área de cortante son 2 cortes, cada uno con un área de una barra número 4 de diámetro. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, que es algo pues que utilizamos en hormigón, yo sé lo siguiente, ¿no? Pues tengo que el área de cortante va a ser igual a 2 cortes por el área de una barra número 4. ¿Ya? Entonces, 2 cortes por pi cuartos de una barra de 4/8 de pulgada al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y prácticamente, pues eso, veamos a ver qué nos da. Entonces, esto me da punto... esto me da punto 39 pulgadas cuadradas. Eso es lo que me da el área de los 2 estribos. ¿Sí? ¿Sí les dio lo mismo? Genial. Entonces, de aquí, lo único que tendríamos que hacer es colocar esos valores, ¿no? Entonces, tengo el área punto 39 por FY. ¿Cuánto era el FY del acero? ¿Cuánto era? En KSI. 60. 60 KSI. Bueno, aquí pongámoslo en unidades para que no se olviden. Pulgadas cuadradas por 60 KSI por el D sub B, que era 34.6 pulgadas, ¿no? Por la cotangente de teta, que teta es 30.8. Y eso dividido entre el B sub S que tengo, que es 121.63 kips. Todo está en unidades compatibles, ¿no es verdad? Entonces tengo punto 39 por 60 por 34.6 por 1 entre la tangente de 30.8 y eso entre 121.63. Entonces ese me dio igual a 11.17 pulgadas. ¿Listo? Entonces, esta separación es la separación máxima requerida según el BSU. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no puedo poner estribos más grandes. O sea, si alguien dice, no, pero eso es, pongámosle 11.5 de una vez. No, más de 11.17 no se puede. A lo menos, sí. Si yo cierro la separación, pues aumento la capacidad. Estaría bien. Pero eso es lo máxima requerida según el BSU. Entonces ahora es, bueno, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues chequear si esa separación o definir la separación que necesito en términos de los valores, ¿no? Que yo tengo aquí. Entonces, recuerden que por ahí yo tenía unas ecuaciones en donde me daban la separación máxima, ¿sí? Entonces, aquí chequeo de la separación máxima de los estribos.
¿Alguien llegó? Ya. ¿Listo? Entonces, chequeo de la separación máxima. ¿Listo? Entonces, teníamos dos condiciones en función del esfuerzo, ¿no? Según el esfuerzo. Entonces, aquí yo les quiero recordar que la ecuación dice que el cortante o el esfuerzo cortante último debe ser o mayor o menor o igual a 0.125 por F'C. Entonces, yo lo que generalmente hago es que este valor, ¿sí? Yo lo paso acá y me quedaría que el cortante último sobre F'C es mayor o menor a 0.125, ¿no? Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo todo este análisis de el beta y el teta, ya calculamos este valor. Fíjense, BU sobre F'B sub C y me dio 0.086. ¿No es verdad? 0.086. Entonces, este valor va a ser igual a 0.086. Y pues en todo caso, esto es menor que 0.125. Lo que quiere decir que estoy en el primer rango. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así estaríamos, ¿no? En el primer rango, pues, de las separaciones. Entonces, en ese primer rango de las separaciones, yo tengo que la separación máxima tiene que ser igual al mínimo entre dos condiciones. 0.80 de sub b sería 0.80 veces de sub b, creo que es 34.6 pulgadas, y lo que me dé, o 60 centímetros, que pues 60 centímetros es igual a 24 pulgadas, que es generalmente lo normal. Entonces, 80 por 34.6 me da 27.68, lo que quiere decir que el mínimo de estos es 24, por lo tanto, mi separación máxima es igual a 24 pulgadas. Y aquí yo hago el chequeo, pues mi separación S es 11.17. Entonces, S igual a 11.17 es menor, o sea que estamos bien, que 24 pulgadas, lo que quiere decir que pues la separación es adecuada. Listo. Ahora, teníamos por ahí también otra ecuación en donde nosotros deberíamos chequear que la cantidad de acero en área sea mayor al área mínima, ¿no es verdad? De nuestra, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el chequeo de cuantía mínima de cortante. ¿Listo? Mínima de cortante. Entonces, por ahí yo les había dado unas ecuaciones que me decía que era 0.27 por la raíz de F'C sobre Fy, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuantía mínima estaba en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, yo tengo la misma ecuación, el área de cuantía mínima, ¿sí? Debe ser mayor o igual a, en unidades del sistema inglés, 0.0316 raíz de F'C, y de ahí lo mismo, B sub B por S sobre Fy. Esto, pues tendría que colocar en KSI y pulgadas las unidades, ¿no? Entonces tengo aquí mi cuantía mínima. O mi área de acero mínimo va a ser igual a 0.0316 por la raíz de 4.5 KSI por 34.6
que era el B sub B. Ah, no, estoy aquí, estoy mal. El B sub B era 18, ¿no? 18 pulgadas. 18 pulgadas por la separación. Y entonces ahí coloco la separación que tengo, que sería 11.17 pulgadas. Esa es la que en teoría voy a poner. Claro que no tiene sentido, ¿no? Que yo ponga 11.17, o sea, pondría 10 o 11. Bueno, es que en pulgadas ya es diferente, ¿no? Yo puedo aproximar a pulgadas, está bien, ¿no? Y todo eso dividido por FY. Entonces, bueno, voy a dividir esto por FY, que me da 60, que son 60 KSI. Entonces, vamos a hacer la operación por raíz de 4.5 por 18 por 11.17 entre 60. Entonces, esto me da en área, en pulgadas cuadradas, ¿no? Y esto me dio 0.22, bueno, de hecho como, sí, 0.225 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Entonces, la cuantía mínima debería ser 0.225 y yo voy a poner punto 40, ¿no? 0.40, ¿sí? Pues lo que quiere decir es que mi separación de 11 pues está adecuada. Entonces, aquí vendríamos a poner lo mismo. Mi área es igual a 0.39, ¿no? Creo que era 0.39, 0.40, ya me olvidé. 39. 0.39 pulgadas cuadradas, que es mayor que el área de cuantía mínima. ¿Sí les dio los mismos valores, por cierto? ¿Ayudarán ahí? Sí. ¿O les dio diferente? Que el área de cuantía mínima, que es 0.225 pulgadas cuadradas. Entonces, ok, ¿no? Listo. Entonces, una vez que yo tengo eso, lo único que me resta es hacer el chequeo de tensión por cortante en el acero longitudinal. A ver, déjeme ver qué era esta ecuación. Uy, algo hice mal. Ya que estamos por aquí. Y tengo esta expresión. Bueno, no se quiso actualizar. Ya. Entonces, de aquí, en el diagrama de flujo, lo que me toca es hacer el chequeo de tensión por cortante en el acero longitudinal. Entonces, ¿listo? Y entonces, ahí lo que me dice en últimas es que yo tengo que chequear lo siguiente, que el área de acero por FY, ¿sí? En donde el área de acero, yo me vengo de nuevo aquí a mi sección. Entonces, el área de acero son 2, 4, 4, 8, 12 varillas número 11. ¿Sí? Eso es lo que sale del diseño. Son 12 varillas número 11 pulgadas, 11 octavos de pulgada de diámetro. Y es básicamente esto, ¿no? Entonces, 11 varillas de
pi cuartos de 11 octavos de pulgada. Eran 12 varillas. Ah, perdón, 12, sí, tienes toda la razón. 12, entonces 12 por pi cuartos del diámetro, que son 11 octavos al cuadrado. Entonces, eso me dio 17.82 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Entonces, el área de acero por FY, que sería eso, 17.82 por FY, que es 60 KSI, son 1069.12. Esto estaría en kips. ¿Listo? Eso, que es AS por FY, debe ser mayor o igual a, y ahí empieza una ecuación grande, ¿no? Voy a pasar aquí de nuevo. Voy a decir 1069.12 kips debe ser mayor o igual a el momento último sobre D sub B por phi de flexión. Entonces, el momento último son los datos que salen del modelo de SAP y con mayoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les había dictado que daba, el momento último era un dato. ¿Dónde está? Ah, ya, el momento último daba 8.539.08 kips por pulgada. Recuerden que esto debe estar en unidades compatibles, ¿no? Entonces, me vengo aquí y eso dividido entre D sub B, entre phi B sub B, o sea, entre 0.90 por D sub B, que es 34.6 pulgadas. ¿Ya? Ya eso le voy a sumar más. Tendría que tener la carga axial. En este caso tenemos es un elemento de viga, solamente con carga axial despreciable. De ahí me quedaría el cortante último entre el phi de cortante. Entonces el cortante último entre el phi de cortante ya lo hemos usado algunas veces. Creo que por acá, o bueno, el cortante último era 203.4, ¿sí o no? 203.4 entre el phi de cortante, que es 0.90, y eso menos 0.5 B su S. B su S. Entonces, ojo, este B su S es el B su S que usted va a tener en su diseño. Entonces, yo aquí calculé el B su S, pero ojo, este B su S es requerido. Este es el B su S requerido y con ese B su S me da esta separación que es como rara. ¿Estamos de acuerdo? 11.17, no sé qué cosa. ¿Listo? Entonces, acá en esta ecuación, usted debería poner el B su S que sale de la separación que usted va a poner. ¿Listo? Entonces podría decir, bueno, es que Juan, la verdad es que ese 11.17 me queda muy difícil decirle al maestro. Yo le voy a poner 10 pulgadas. Desde que sea menor, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Desde que sea menor, está adecuado. ¿Listo? Pero entonces, por ahora lo vamos a dejar así, con el valor. Oh, no, hagámoslo completo porque después ya me los conozco. Ya me conozco a mi gente, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, Steffi, vas a seleccionar la separación. Entonces, la separación para nuestros estribos no va a ser 11.17 pulgadas, sino que va a ser ¿cuánto? 10. 10. Listo. Entonces, Steffi dice que 10 pulgadas es lo que va a poner los estribos.
¿Listo? Genial. Está bien. Desde que no sea mayor a 11.17 está perfecto. ¿Listo? Y ustedes se dan cuenta, pues, que aquí yo debería chequear de nuevo las cosas, ¿no? Entonces, yo debería chequear la separación máxima, estoy cumpliendo la separación de cuantía del área de cuantía mínima. Fíjense que a mayor o a menor separación, yo necesito menos área de acero mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es directamente proporcional la ecuación. Si se fijan, aquí está la separación. Por lo tanto, si Steffi cogió un valor menor, pues el área mínima que yo necesito es más pequeña. Y si antes cumplía, pues ahora va a cumplir igualmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y entonces no tengo que hacer más chequeos. No habría que hacer más chequeos, sino calcular, pues, el B sub S, que le voy a llamar real, para que no se olviden. 30.8. Ya. Entonces, el B sub S, ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos la ecuación, pues, que teníamos en hormigón, ¿no? En donde yo tendría que el B sub S, o la que anotamos hace un rato, sería el área de cortante, que era 0.39 pulgadas cuadradas, por el FY, que es 60 KSI, por el D sub B, que es 34.6 pulgadas, por, ¿sí? Por la cotangente de 30.8 y eso dividido entre la separación que dice Steffi, que son 10 pulgadas. Aquí va lo importante, ¿no? Entonces, ¿qué cambió ahí? ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que el cortante B sub S sea mayor o menor? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué debería ser, Alison? Mayor. ¿Mayor? Estoy Justo. poniendo estribos más cerca. ¿Cada estribo debe cargar más o cada estribo debe cargar menos? ¿No es inversamente proporcional la ecuación? Veamos. ¿Cuánto dio? A ver, dejen chequeo. Yo ya tenía por aquí. Y esto me dio 135.82 kips. Y ese es el valor que yo reemplazo aquí en la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? En este que dice BS real, pues yo voy a colocar este valor. Y ahora sí. Esto me dio 274.22 kip. Pero solo la primera parte, ¿no? Y esto le tengo que sumar en esta parte segunda. Que sería 265.20 kips. Y que en total sería 539,42 kips. ajá,
Entonces, 169.12 kips es efectivamente mayor que 539,42 kips. Por lo tanto, ¿sí? El acero longitudinal soporta la tensión por cortante. Adicional. ¿Listo? Entonces mi acero soporta la tensión por cortante adicional, ¿sí? Que yo tengo ahí en mi elemento. ¿Listo? Entonces, si volvemos aquí al diagrama de flujo, estamos ya en este paso. ¿Puede el acero longitudinal resistir la tensión requerida? Entonces, ¿qué decimos? Sí, se termina el proceso del cortante. Si no, pues toca ir a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces toca aumentar acero, disminuir, aumentar la sección, etcétera, 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 para hacer que cumpla el chequeo, ¿no? Y ya, básicamente eso sería el de todo. ¿Listo? Entonces, cosas importantes que hay que mencionar. Recuerden que nosotros aquí tenemos una sección de viga T, ¿sí? Entonces yo la diseñé o la chequeé despreciando la componente para cortante. Ojo, para cortante, esta que yo hice aquí, yo la chequeé despreciando que la sección era una viga T. Fíjense que yo calculé la sección A o la profundidad del bloque de compresiones, la chequeé con el B sub B igual a 18, ¿sí? Pero recuerden, esto era una viga simplemente apoyada y en todo momento la viga, como era un puente simplemente apoyado, iba a estar sometido a momento positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si está sometido a momento positivo, pues obviamente el bloque de compresiones iba a ser todo este ancho por la profundidad A del bloque de compresiones. O sea, esta sí funciona como una viga T para momentos positivos, ¿sí? Yo la diseñé despreciando ese valor, esa capacidad, ¿listo? Pero, por ejemplo, si ustedes lo van a hacer para flexión, créanme, cuando hagan el diseño a flexión, si no consideran que eso tiene un ancho efectivo, que es igual a la separación entre vigas, no les va a cumplir la viga. Entonces, para el diseño a flexión, siempre se utiliza, pues, que es una sección T compuesta. O, en el caso de que sea una viga cajón, una sección I compuesta. ¿Ya? Ahora, ¿yo por qué lo hago así? Porque, pues, las ecuaciones se me hacen más fáciles. Aunque en este caso, pues, ese ancho es tan grande que generalmente se diseña como una viga rectangular. Lo que me cambiaría solamente sería el D sub B, nada más, porque cambia es el bloque de compresiones, seguramente es más pequeño. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Si de pronto ustedes no les funciona el chequeo, no les cuadra el chequeo aquí, pues lo primero que debería hacerse es cambiar la parte de usarla como una viga T y analizar el ancho A con ese B sub B igual al B efectivo de la sección. Entonces, aquí el B efectivo es 120 pulgadas. ¿Cuánto me cambiaría el A? Entonces, el A me dio 15.5. Yo tendría que eso multiplicarlo por 18 y dividirlo por 120. Entonces, fíjense, este valor no sería 15, sería 2.325 pulgadas. Lo que quiere decir que mi D sub B que 2.32. Mi D sub B
no es 30,75, realmente es 37,34. Y ustedes se dan cuenta que esto es bastante, o sea, estamos hablando de 7 pulgadas de incremento por considerar que la sección es una sección T. ¿Estamos? ¿Listo? Y como el D sub B se utiliza para todo y siempre está generalmente o multiplicando en la capacidad o dividiendo en las separaciones, pues lo que va a pasar es que yo voy a necesitar o va a haber un cambio significativo en los cálculos. ¿Listo? Entonces, para las tareas, de una vez, pongámonos de acuerdo. ¿Listo? Para la tarea, ustedes considérenlo, que sería pues el caso, digamos, no yéndose a lo conservador, ¿ya? Considérenlo como si fuera una sección T. Y lo que cambia es que aquí, para momento positivo, una sección T, para momento positivo, estas vigas sí funcionan con un B efectivo igual al ancho de la separación de las vigas. Pero para momento negativo, ahí sí funciona solamente con este ancho de 18 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso, ese cambio? ¿No? Listo. En su tarea, pues realmente ustedes van a tener también, como son dos luces simplemente apoyadas, pues el puente va a estar en todo momento bajo momento positivo. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar para la tarea una sección T y van a considerar el ancho efectivo igual a la separación de entre ejes de las vigas que tienen en el puente. ¿Estamos claros? Levanten la mano si están claros. Bueno, genial, Daniel. Listo. Bueno, ¿y el resto? Los que no levantaron la mano en video. Falta por ahí mi amigo Farid. Ahí mi amiga Alison que está peinándose. Wilson, Alexis, Milton. No sé si le Milton, perdón, no sé si le podía repetir de nuevo porque no lo entendí muy bien. para la tarea, como ustedes tienen una sección de estas T, cuando hagas el cálculo vas a coger la distancia B sub B corta como la separación entre ejes de las vigas longitudinales. Ok. ¿Listo? Y ahora, ¿sí se entiende cuál es el cambio, no? ¿Sí? Bueno. O sea, ¿Listo? si da Y ahí, mayor, perdón, Juan Carlos, o sea, si es dime. que nosotros sacamos un calculado y de ahí fuimos con a usar justo esa relación que pones ahí para el D sub B. Y, o sea, si es que el calculado nos da mayor a los que nos da en esa relación, ya usamos el calculado, ¿no es cierto? ¿Cómo así? O sea, porque nosotros sacamos el calculado y de ahí vimos que tiene que ser mayor a lo de la relación, ¿no? O sea, Ah, solo- ya. No, claro. Aquí lo único que cambiaría es este valor de aquí. Y de ahí, pues todo lo demás es igual. Entonces, de ahí haces el chequeo. Y ahí, por ejemplo, en este caso, creo que me dio 37. Creo que dije que esto daba 37, 34. Ajá. Entonces, fíjense que con ese cambio, en este caso, el D sub B es mayor a 34. Entonces, este vendría a ser el D sub B. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. De ahí el chequeo es el mismo. Nada raro. Ya. ¿Listo? Bueno. Juan Carlos, Entonces, una pregunta. dime. Que, o sea, a veces en armado, digamos, como el movimiento era muy grande, es como que el bloque de compresión se pasaba, aparte de estar en el patín, como que pasaba el alma. ¿Hay que hacer ese chequeo o solo...? Sí, hay que hacer ese chequeo. Pero en todo lo que yo diseño puentes, nunca se ha pasado al alma. Ya. ¿Y Es que cómo? el bloque de compresiones es tan grande, estamos hablando de metros, de 2,5 metros, ¿sí? Que realmente siempre se quedan dentro del patín, porque es una vaina gigante. Porque el B efectivo, ojo,
Eso es otra cosa. El B efectivo en puentes no se calcula como en hormigón, que se calcula que la distancia 8 veces el espesor de la losa, o la separación de las vigas entre 10, o no. De pronto aquí valdría la pena colocar el ancho efectivo. De secciones T. Aquí se llama B efectivo. Así lo llaman en el ACI, ¿recuerdan? Entonces, aquí vamos a escribir alguna cosa para que quede lo más claro posible, por si acaso, ¿no? Entonces, en puentes, cuando la losa, ¿sí?, se encuentra actuando en compresión, para los cálculos de la resistencia a flexión y cortante, se utiliza un ancho efectivo igual a la separación entre ejes de vigas. ¿Listo? Ojo, pero ahí estamos hablando de cuando la losa está en compresión. Si la viga está en compresión, ahí sí ya es otra historia. O sea, para momento negativo, pues en ese caso, si es el puente como lo estamos viendo nosotros, pues para momento negativo lo que va a pasar es que efectivamente, pues la sección va a tener un ancho igual al ancho de la viga. No es nada más. ¿Sí? Recuerden, lo que yo tengo que mirar es dónde está la compresión, qué se está comprimiendo. Y en secciones de puentes de vigas cajón, que yo tengo losa arriba y losa abajo, ahí yo sí puedo utilizar en los dos lados, el ancho efectivo, como la separación entre ejes de las vigas del puente viga cajón. ¿Listo? Eso básicamente, pues, sería el análisis. ¿Preguntas del ejemplito? Listo. Entonces, ya acabamos esta parte. Ahora nos vamos a meter a hablar un poco acerca de columnas. Entonces, ahora sí, yo creo que pues como nos sobró tiempo, son las 3:30, pues en estos minuticos finales puedo recibir la preparación, ¿les parece? De una vez, nos sobró tiempo. Entonces, ¿recibimos la preparación? ¿O quieren la próxima clase? Como Para prefieran. la próxima. Ah, no han hecho, ¿no? No han hecho, ¿no? Ah, listo. Pillados, ¿no? No han hecho. Bueno, entonces arranquemos de una vez con columnas. ¿Listo? Entonces, me voy a venir por acá y otra hoja. Y voy a poner. Ah, alguien me está escribiendo. Menor. Jefferson, perdón, no estoy viendo el chat. Debería salir así como en el WhatsApp un mensaje. Pero realmente no sale. Bueno. Entonces, tampoco se está sincronizando esta vaina. Bueno, pues aquí pongámosle columnas. Ya le pongo bien. A ver,
Debería ser capítulo 5. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de columnas, resulta que el asunto empieza a ponerse interesante y entonces aquí vamos a ver, les voy a dejar decidir a ustedes qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, prácticamente en columnas va a suceder que yo tengo el diseño elástico y el diseño basado en desplazamientos. Para puentes de baja importancia, de pequeñas luces, ¿sí? Pues generalmente el diseño elástico es el diseño que se utiliza y que con eso es suficiente. Para puentes de luces más grandes, hagan de cuenta que estamos hablando de puentes como el puente del río Chiche. Ya sabemos que el puente del río Chiche, aunque se ve grande, realmente cuando hablamos de puentes, la luz de ese puente no es que sea muy grande, era como 150 metros en total, y creo que la luz central era como 70, ¿no? Una cosa así, si mal no recuerdo. Entonces, hablando en puentes y en luces de puentes, pues ese puente no es tan grande. Pero ya, digamos que en ese rango de magnitud y más grandes, yo debería hacer algo que se llama diseño basado en desempeño o en desplazamientos. Entonces, aquí va lo que ustedes van a escoger en el curso, ¿ya? Podemos ver bien columnas, o sea, mirar diseño de columnas elástico y diseño basado en desplazamientos. ¿Listo? Completo. Y con eso acabaríamos porque ya nos falta un mes, ¿sí? O podemos ver el diseño elástico, nada más, y podemos ver algo de estribos, algo de apoyos elastoméricos y algo de diseño de barandas. ¿Por qué? Pues no hay tanto tiempo. Ustedes entenderán pues que si hubieran 2 semestres, genial, vemos todo, ¿no? Pero no hay tanto tiempo. ¿Listo? Cosas que hay que saber. En el diseño basado en desplazamientos van a tener que aprender de análisis no lineal, vamos a tener que dañar los puentes, calcular desplazamientos, recordar lo que vieron por allá conmigo algunos en análisis estructural de cuál es la relación entre curvatura y deformación y hacer modelos de rótulas plásticas en elementos de hormigón. Entonces, eso sería el un curso. Y también, pues, esa parte, digamos que el anterior semestre no les di a elegir, les dije, vamos a ver esto. Tenía ganas de recordar eso, que me gusta mucho, y lo hicimos. Entonces, están en los videos por ahí, ¿no? O lo otro que sería, pues, la alternativa, en donde el diseño realmente es bastante simple, pues los diseños de los muros ya ustedes lo han visto. ¿Aló? No sé qué pasó. Todavía siguen viendo mi pantalla, creo que se cerró, ¿no? O sea, a mí sí me Ahorita ya lo ven. vemos. Ah, ya. A mí entonces. Entonces, ustedes dirán lo que ustedes quieran. Hagamos una votación. Ah, creo que yo puedo hacer aquí una poll. A ver, ¿cómo funciona esto? Nunca he hecho una encuesta. Ah, sí, ve. Diseño basado en desplazamientos. O barandas y estribos. Vamos a ver si le sale la encuesta. ¿Ah? A ver, ¿qué pasará si le doy OK? Ah, sí, ve.
Listo. Creo que ahí sale. ¿Sí le salió? ¿Sí le salió o no? Sí. 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 Bueno, han contestado. Hay 17, así que quiero que todos contesten, ¿no? Ah, está fácil lanzar encuestas aquí, está chévere. No está difícil. Ya creo que veo, esto parece los exit poll de ayer, ¿no? Ya veo un claro ganador por aquí. Falta una persona por votar, no sé quién será. Pero ya. Pero realmente no sé si ustedes ven la encuesta. ¿Ustedes ven la encuesta? No, ya no. Ya no. ¿Cómo haré para mostrarla? Eso sí, no sé. A ver, ahí creo que la ven. No está el calendario. No, y no se ve esto que estoy moviendo aquí. No, no se ve nada. Ah, bueno. Listo. Entonces, un claro ganador con un 65%. Vamos a ver barandas y estribos solamente. Y con un 35%, un claro Arauz, digo, un claro perdedor, el diseño basado en desplazamientos, ¿no? Entonces, listo. El pueblo ha hablado y el pueblo es el que manda. Entonces, ve aquí como que, ahí sí creo que le sale, ¿sí o no? Sí, ahí sí Sí, sale. Ya. Bueno, está chévere. Ya. He aprendido algo hoy. Stop share results y creo que de aquí le cierro. Bueno, entonces, creo que vamos a hablar entonces un poco acerca de columnas. Bueno, pues resulta que en columnas, el problema, cuando estamos ya limitándonos a la parte elástica, el problema más grande es hacer la interacción de momento bidireccional. Entonces, ustedes, yo creo que a estas alturas del curso con Eva, los que están viendo Hormigón 2, pues ya vieron el diseño de columnas, ya pasaron por todo lo que es el proceso de magnificación de momentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, quiero que por favor recuerden sus clases, revisen sus clases y veamos un poco acerca de eso en general, porque es lo que vamos a utilizar para lo que sería nuestro curso de ahora. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar un poco del concepto de cómo se diseñan específicamente columnas para lo que es puentes, ¿no? Entonces, voy a compartirles ahorita la presentación. ¿Dónde está? Listo. Entonces, el diseño de columnas contempla dos cuestiones principales: el diseño a cargas verticales y el diseño a cargas laterales. ¿Listo? El diseño a cargas laterales no lo vamos a ver según la encuesta. ¿Por qué? Ese diseño a cargas laterales es mucho más enfocado a todo lo que es el diseño basado en desplazamientos. Entonces, vamos a mirar el diseño a cargas laterales aplicando sismo en nuestro puente, pero diseñándolo tradicionalmente con los diagramas de interacción carga axial momento, ¿no? El diseño de los pórticos se está hablando, o sea, en puentes de la unión de una viga cabezal y de una columna como tal, y el diseño de estribos que pues vamos a ver posteriormente en las próximas semanas del curso. ¿Listo? Ahora, el diseño por cargas verticales realmente es muy sencillo. Lo que nosotros vamos a tener es que colocar las cargas verticales, que en este caso son las cargas muertas y vivas, o las cargas de los vehículos, o las cargas de los andenes, de las superficies de rodadura, las cargas de todo lo que sea vertical, ¿sí? Y estas cargas van a producir, junto con la fuerza sísmica, un momento y una carga axial en los elementos, ¿no? Entonces, la carga axial y la interacción del momento
va a tener la particularidad de que va a ser un momento en dos direcciones. ¿Listo? Yo voy a tener un momento en el sentido longitudinal del puente y un momento en el sentido transversal del puente. Pero por allá, ustedes han obviamente estudiado con Eva lo que sería lo que ustedes llamaban las ecuaciones de flexión biaxial, o dentro de lo que sería el análisis simplificado, las ecuaciones de Müller-Breslau, ¿sí? De pronto escucharon eso, aprendieron eso, que es una ecuación de interacción que va a depender de una carga axial. Entonces, nosotros vamos a mirar un poco de eso, pero lo vamos a aprender también a calcular con SAP, a ver qué nos da. Una cosa interesante, creo que le podemos meter eso. Les voy a enseñar un programa que se llama Strack. No es tanto análisis no lineal, pero es interesante que veamos alguna cosa ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, en ese programa, digamos, en general, solo se basa en diagramas de interacción y la ecuación de Müller-Breslau. ¿Listo? En cambio, para el diseño por cargas laterales, que incluye viento y sismo, yo tendría que hacer un análisis de plastificación donde yo debo, dependiendo de cómo están conectadas las columnas, pues debería generar lo que sería el momento de plastificación, calcular el cortante de plastificación y calcular cuál es la ductilidad que tiene mi columna al desplazamiento lateral en general, ¿no? Entonces, digamos que esa parte pues lo vamos a dejar un poco como en concepto y no vamos a profundizar por cuestiones de tiempo en eso. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué tenemos para los miembros a compresión? Nosotros, pues tenemos el diagrama de interacción, en donde nosotros vamos a tener de mi sección y alrededor de un eje, ya sea X o Y, de la sección transversal, voy a tener un diagrama que está hecho con el eje de momentos en el eje horizontal y la carga axial que soporta en el eje vertical, teniendo en cuenta pues una configuración, ¿no? En estos diagramas de interacción, el valor positivo es compresión y el valor negativo es tensión, al contrario de la mecánica de materiales, ¿no? En estos diagramas de interacción, lo importante es que yo puedo definir más o menos o esquematizar el esquema o el diagrama de interacción con solamente 3 puntos, ¿no? El punto de la máxima compresión del hormigón, el punto que en este caso sería el A, el punto de la máxima tensión del hormigón, que en este caso sería el punto C, y el punto balanceado, que es el punto en donde los dos materiales fallan simultáneamente en sus deformaciones unitarias cuando les someto a fricción. O sea, que el hormigón está con una deformación unitaria de punto 003 para puentes, ¿sí? Y el acero, dependiendo de si es acero grado 60, estaría en una deformación unitaria de fluencia de punto 021, ¿no? En este punto de acá. Entonces, hay algunas expresiones que yo puedo calcular, por ejemplo, en un examen, tranquilamente, yo les puedo decir, bueno, calculen el diagrama de interacción, y ustedes lo pueden calcular calculando estos 3 puntos, y ¡tan! Sale el examen. Y estarían por el lado de la seguridad, porque la curva realmente sale de esas 2 líneas que se envuelven. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que yo entiendo lo de los diagramas de interacción, pues vamos a recordar un poco cómo se construyen esos diagramas de interacción. Entonces, en todo caso, los diagramas de interacción hacen parte, necesito calcular el punto de la carga axial mayorada máxima con presión que soporta el elemento. Y ustedes recordarán que hay 2 ecuaciones. Una, en donde yo tengo el punto 85 F'C que usamos en hormigón generalmente, multiplicada por el área de concreto, que es esto que está aquí, más el esfuerzo del acero a fluencia por el área de acero, que es prácticamente mecánica de materiales en su máxima expresión, un esfuerzo por un área, ¿es verdad? Y a esto lo que va a haber es un cambio en función de si mi elemento está reforzado con espirales o con estribos. Ustedes lo saben por su curso de hormigón armado, pues que los espirales son elementos que tienen mayor confinamiento y por lo tanto
permiten que el elemento soporte mayor carga axial más que los estribos al ser elementos que no son continuos. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo la carga axial mayorada de compresión máxima, la están copiando ahí, por si acaso. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso es calcular otro punto interesante, pues que sería la carga de tensión máxima que soporta una columna de hormigón. Entonces, el problema es que como nosotros despreciamos la capacidad de tensión que soporta en esfuerzos de tensión el hormigón, pues la tensión máxima no es nada más que el acero de refuerzo multiplicado por Fy. Prácticamente ese sería la máxima carga de tensión que soporta un elemento de columna. ¿Listo? Entonces, me hacen así cuando terminen de copiar para poder ver la otra expresión. Juan Carlos, nosotros podemos utilizar, tipo, no sé, en Ecuador se utilizan refuerzos en espiral para puentes, por ejemplo, si son estructuras un poco más... Sí, claro, en todo lado se utiliza. Pero ya estamos hablando de que el refuerzo por espiral se utiliza, por ejemplo, para pilotes, ¿sí? Y también se utiliza para columnas cuando ya son de un diámetro, pues, un poco ya grande, ¿no? Para tu casa, no, pues, las columnas de las casas generalmente son pequeñas, ¿no? Entonces, no se utilizan y no es muy común. Pero para ese tipo de estructuras ya como puentes, muelles, que donde se utilizan pilotes, sí, ya se utiliza ese tipo de refuerzo. Y eso te lo mandan de fábrica. Eso no es que el maestro se va a poner a conformar, ¿no? Eso ya tienes que mandarlo a comprar y ya te lo vienen hecho en paquetes, ¿no? Bueno. Entonces, de ahí, yo tengo las condiciones de falla balanceada, en donde para una columna rectangular, yo tengo que esta es la carga axial balanceada que produce, ¿sí? La carga axial balanceada que se produce en una columna rectangular o el momento balanceado que se produce en una columna rectangular. Pero eso ustedes deben tener un Excel en donde con Eva calcularon pues los diagramas de interacción y ese punto pues es realmente muy sencillo de... ¿No lo hicieron? ¿No? Bueno, entonces igual lo vamos a hacer en un programa porque solo hacer eso toma un montón de tiempo. ¿Listo? De ahí tendríamos lo que sería el fenómeno de la tensión máxima. ¿Sí? El punto en donde yo tengo la tensión máxima, en donde la carga de tensión máxima de una columna, aquí yo no sé por qué déjenme ver, reviso que esto está como se ha movido. Ya. Ahora sí. Eso. Donde la carga de tensión máxima de un elemento de hormigón, pues va a ser igual a lo que les decía, phi de tensión por Fy por el área de acero de la sección transversal. ¿Listo? Entonces, en su D2L, ustedes van a encontrar en el capítulo de columnas, van a encontrar unas tablas y yo entiendo que Eva también les dio unas tablas donde aparecen unos diagramas de interacción en donde yo tenía que hacer unos cálculos y podía entrar en función del ancho y el alto de la columna. ¿Recuerdan? Listo. Esos que les dio Eva tienen phi, ¿ya? Y como tienen phi, tienen el phi de la CI. Recuerden que para puentes el phi cambia, tiene otra expresión, ¿ya? Entonces, en el curso de D2L, ustedes van a encontrar las mismas tablas, se manejan de la misma forma, igual, pero con un cambio. El phi ya no está incluido en la tabla. Yo lo voy a tener que calcular por aparte y lo vamos a calcular pues con el procedimiento pues del diseño de puentes, ¿ya? Entonces, busquen un poco, ahí están las tablitas, descárguenlas, mírenlas, ojéenlas, ¿sí? Y me gustan esas tablas porque no importa si el phi de aquí a mañana lo cambian, la capacidad nominal no importa, es la misma sección, lo que solo le coloco es el phi que corresponde y listo, ¿no? Entonces, para la próxima clase vamos a hablar un poco acerca y vamos a mirar un poco más del diseño de estos elementos, ¿listo? Entonces, que tengan un excelente resto de día y nos vemos el día miércoles.
por este mismo horario y este mismo canal. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Juan Pero- Carlos. Gracias, Hasta Juan luego. Carlos. Carlos, Pues, ¿no Juan puedo hacer una Carlos, pregunta? ¿precias algo? Sí, claro. Estas diapositivas están en el D2L. No, estas diapositivas no están en el dedo. Ah, ya. ¿Y las va a subir o no? Yo no las pensaba subir, pero sí, ahorita las subo. Ujú. Ya, Más gracias. tardecita las subo. Mándame un correo, Lucy, por favor. Ok, ya lo mando. Chao, Juan. Chao. Francisco, ¿no me iba a hacer una pregunta, Francisco, creo? Yo le dije. Pero Ah, no, ahí. el tema de los grupos para los deberes, ¿es solo para consultar o se manda un solo deber por grupo? Un solo deber por grupo. Oye, Juan Carlos, ¿y esto aplica también para computacional o solo puentes? Porque lo que pasa es que yo ayer revisé medio de entre dormido y despierto, tipo, bueno, de hecho hoy a las 2 de la mañana, la noticia de los grupos y entré al grupo de computación, porque en computacional también hay unos grupos. O sea, yo entré a grupos pensando que era puentes en computacional. Pero es para el proyecto final. Ah, ok. Ya. O Entonces sea, ahora, podríamos hablarlo si lo quieren hacer en grupo, pero la verdad es que computacional, si tú no lo haces, no aprendes, porque claro, es no, tú con sí, un sí. computador. No, lo, Ujú. lo único que pasa es que yo pensé que los grupos ya estaban asignados en puentes y resulta que había que inscribirse en los grupos porque le digo, yo vi los grupos en, en computacional, entonces me quedé pateado solito sin grupo. Ahora no sé si, porque hoy día en la clase No. estábamos, Los grupos ya deberían estar en puentes también. claro, pero no sé si se sortearon porque yo estaba hablando con Sí. la Lucy y la Lucy me dijo que ella se inscribió en un grupo. Entonces, por ejemplo, están completos los grupos 1, 3, 4 y 5. No, ¿en serio? Sí, porque yo le Ah, digo, yo revisé en computacional pensando que era puentes y ya bueno, dije, bueno, se sorteó porque yo no tuve que inscribirme a nada. Pero me comentaban los compañeros que ellos se inscribieron solitos a cada grupo. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, y solo queda el grupo 2, así que está sin nadie, así. Yo me iba a inscribir en ese, pero solito. claro, sabes que sí, así. Yo pensé que los puse aleatorios, pero si ya se han inscrito, pues ya, ¿qué voy a deshacer los grupos? Claro, sí, sí. Ahora, yo no sé, porque Pues, igual estaba revisando la lista de ya, yo te compañeros digo, y... yo ahorita te pongo tus compañeros, porque en el grupo 2 yo puedo saber quién falta. Falta Aguirre David, Juan Barreno, falta Wilson Erazo, Carlos Romo. Creo que está Carlos aquí. Sí, él estaba en la clase. Pero de ahí no sé si, bueno, David, David Aguirre creo que también lo he visto en la clase, Gonzalo. pero el resto no sé. Sí, está ahí. Es que el problema de armar, yo iba a hacer grupos más pequeños, pero como somos un número múltiplo de 5, ya dije, bueno, ya de 5. Porque lo ideal hubieran sido de 3, máximo de 3, ¿sí? Pero ya, ahí está. Ese es Ya, tu Juan grupo, Carlos. ya te Ya, digo. buenas. Es David Aguirre, Juan Barreno, Wilson Erazo, Carlos Romo y tú, tu Y ya, Juan persona. Carlos, chévere. Igual eso se actualiza y sale en el D2L. Sí, ahí está. De una. Porque yo pensé que me iba a quedar, no solo, pero no sabía si el resto de compañeros, no sabía quién no tenía grupo. O sea, sí revisé un poco los grupos, pero no me puse ahí a ver quién está y quién no está. Ya, sí, yo pensé que los había puesto aleatorios, lo siento. Pero bueno, así sucede a veces. Así pasa cuando sucede, dicen, ¿no? Y entonces en computacional, esos grupos que están asignados son para el proyecto. Sí, o sea, las tareas son otra cosa. Ya. Pero Sí, igual sí. podemos hablar. Si quieren hacer en grupos, no tengo inconveniente, pero que sean, si es grupos de máximo 3. Pero en computacional, hagan ustedes. Es mejor, así van a aprender. ¿Ya? Porque ustedes se dividen, yo ya me los conozco. Se dividen los grupos, que no sé qué, se dividen el trabajo, tú haces esto, tú haz lo otro, yo hago el resto, tú envías. Entonces, para evitar, cuando les toca hacer solos, en computacional sí es importante que ustedes mismos hagan todos, porque toca hacer procesos y aprender a manejar la herramienta. Y eso es bueno, aprender a manejar SAP bien. Sí, sin duda. Sí. Ya, pues, chévere, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego, Cuídate. cuídese. Chao.